Bueno, bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Esta va a ser creemos, ¿sí?, que esta va a ser la última clase. Vamos a darle una determinada serie de insumos teóricos, ¿sí? Los que creemos, insisto, en que ustedes poder manejarlos para tomar decisiones en su proceso, o en el proceso de su propuesta de diseño, ¿sí? Ya vimos situaciones estoy tratando de hacer memoria, la idea, repasando lo que vimos, esta idea de lo que era una vivienda, lo que es el usuario, ya tuvimos la clase del usuario, ya vimos lo que es cómo se ve o se puede configurar un núcleo húmedo, ¿sí? Ya vimos ciertas imágenes, forma de concebir lo que es la arquitectura en determinado periodo con la clase que dimos hace un tiempo, y no sé qué más dimos no recuerdo, como insumo teórico, pero esta vendría el tema de los límites. Perfecto, fundamental. Las clases de los límites, cómo se genera el espacio arquitectónico y cómo se lo reconoce a través de sus límites, y a través de la configuración del espacio arquitectónico la relación se da en con su entorno, con sus otros espacios próximos, ¿sí? Entonces, esta sería creo yo, la cual le vamos a dar estos insumos teóricos para que ustedes tengan en cuenta a la hora de desarrollar su propuesta, ¿sí? Esta va a ser sobre entorno y emplazamiento, ¿sí? Para empezar, me gustaría que sea esto un poco más dinámico antes de entrar en la clase propiamente dicha, y me gustaría preguntarles, ¿sí? A ver, participen, ¿sí? Si no uno se aburre, ¿no? ¿Por qué creemos que es importante el entorno y a qué nos referimos o qué idea tienen ustedes cuando hablamos de entorno, de contexto? A ver, alguno que nos diga. Hagamos una charla rápida antes de comenzar, para ir aclarando conceptos, ¿sí? Facundo, dale. Yo tengo entendido que nosotros diseñamos, o el arquitecto diseña en base al entorno que lo rodea. No podemos diseñar, por ejemplo, acá en Tucumán, una casa de madera, por darle un ejemplo, en un lugar, en un entorno que es muy húmedo. Entonces debemos adecuarnos a esa situación, a la situación que presenta cada lugar, digamos. Bien. ¿Está de acuerdo con lo que dice Facundo? ¿O alguien quién puede agregar algo más? Yo creo que también tiene que ver con la cultura. No sé. Está bien, porque yo supuestamente, yo lo que iba a decir antes, cuando él habló, era que el espacio que está a mi alrededor, el espacio que configura en donde yo voy a trabajar, sería el entorno. Bien. A ver, Facundo dijo algo así por cuestiones ambientales, creo, mayoritariamente lo que dijo. El entorno es lo ambiental que rodea, por lo menos lo que dio el ejemplo. Luz habló de la cultura, es válido, y vos, Daniel, dijiste que es el sitio, el entorno físico, algo así, ¿entiendo? Sí, el espacio, digamos, en el que yo estoy, digamos. Entonces estaríamos hablando de cosas diferentes, ¿o no, Huerto? Hay una sola Huerto en la clase y hay apellido Costa. Perdón, profe. Pensaba que estaba hablando y estaba con el micrófono silenciado. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? No, aquí han dado 3 situaciones. Facundo, Luz y Daniel han nombrado o dieron 3 apreciaciones sobre lo que podía ser el entorno o el contexto.
Facundo se llevó más a lo ambiental, tal vez, o puso un ejemplo. Luz Córdoba dijo muy sintéticamente que puede ser lo cultural también, y Daniel más enfocado a lo netamente físico, creo. ¿De acuerdo? ¿O qué podemos aportar? Yo creo que es un conjunto de varias cosas, digamos. Lo de Facundo y lo de Luz, sí lo veo por ese lado, y también lo de Daniel. O sea, sí te puedes llevar del entorno físico y de lo que pasa culturalmente, o sea, de dónde te vas a emplazar, llevándote de la cultura en la que vives, por así decirlo. Y lo de Facundo sí tiene mucho que ver por el tema de que no vas a poner, como él decía, una casa de madera en un lugar húmedo, porque la madera se va a deteriorar con el paso del tiempo, digamos. Entonces, sí es un rejunte, por así decirlo, de muchas cosas. No tengo Bueno, mucho. O sea, yo iba a decir lo de Facundo, de que sí tiene que ver mucho lo climático y todo eso, pero sí es un conjunto de todas esas cosas, creo yo. bien, bien. ¿Y de qué manera influye eso en la obra de arquitectura, Lucía del Pozo? No está Lucía. Mira, a Kevin me lo dio. Profe, Sí, yo creo que también el entorno puede, no solo al diseño de la casa, sino también a la construcción de la casa, a los materiales, también pueden ser. bien, Por sí, ejemplo, si yo vivo en una zona de montaña o en cerro, generalmente lo que voy a encontrar pueden ser más piedra, pues, por ejemplo, el diseño de la casa. O ¿cómo? sea, Puede ser. siempre me voy a mover con los materiales que haya cerca dentro del espacio donde va a estar mi edificio. Bien, sí, está bien. Tiene que ver con a lo que puedas acceder, ¿sí? O lo que te brinde ese entorno. ¿Mm? No sé, Gonzalo, querías. Inclusive, Claro, y sí, no, también es inclusive aprovechar las sumar vistas. eso. Y vos mencionás ahí un factor que sí es determinante, que es el tema que te va a hacer referencia a la montaña, que eso tiene que ver con la topografía, no va a ser lo mismo pensar en una vivienda que esté en una topografía de una montaña, o sea, empinado, a que esté en medio de la ciudad donde la superficie es un poco más plana. Entonces, esa parte de la montaña también tiene que ver con eso que la topografía, que es si el terreno, cómo va a ser el terreno, ¿no? El emplazamiento. En base a lo que vos comentás, Santiago, del ejemplo. Claro. Agustina, ¿estás de acuerdo? Es lo mismo, sería lo mismo construir en la ladera de una montaña que en un terreno en la ciudad. Agustina Campos, pregunto. ¿Cómo no había escuchado bien la pregunta? Están todos dormidos. No, es que me anda medio mal el internet y como que lo escucho trabado. Bueno, sería lo mismo construir en la ladera de una montaña, con esto que te dice el arquitecto Gonzalo, ¿sí? Que construir en un terreno en medio de la ciudad. Bueno, esto de pano lo llamemos. No, no sería lo mismo porque influye el clima también. Por ejemplo, no es lo mismo, yo vivía en el puerto, porque no soy de acá y no es lo mismo lo que me enseñaban en la escuela, la forma de construir allá que acá en Tucumán, por ejemplo. Perdona, Agustina, ¿dónde? Perdón. Soy de Buenos Aires.
Puerto Belgrano. No conozco, ¿eso es al sur o al norte? Sí, en el sur, muy al sur. ¿Sí? Cerca de Bahía Blanca. Ah, mira, Bahía Blanca conozco. Bien lejos. Sí, muy lejos. Mirá ese cambio, te viniste al calor de aquí. Sí, fue Bueno, un ahora súper cambio. tenés montañas, pero bueno, inclusive en la zona esta donde vos decís Puerto Belgrano, bueno, tendrés otras condicionantes climáticas, otro tipo de entorno englobado, una serie de factores Claro. que fueron mencionando, que tienen que ver con la resultante, ¿sí?, de la cual sale un proyecto de arquitectura, de múltiples factores que tienen que ver o se presentan como pautas o condicionantes a la hora de desarrollar un proyecto, ¿sí? El Sí. Puerto Belgrano, bueno, da al mar, infiero, y te imaginas una vivienda frente al mar, no es lo mismo que una frente a la montaña, son diferentes condiciones de todo punto de vista, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, era para Lucía, todavía estoy esperando su participación, pero no, vamos a empezar con la clase, ¿sí? ¿Ahí están viendo? Sí, se ve, Pablo. ¿Sí? Bueno, comenzamos. Como les decía, ¿sí?, vamos a tratar de arrojar algunas ideas sobre el concepto, lo que es el contexto y el entorno. Son todas situaciones que van haciendo demanda a la forma arquitectónica, ¿sí?, la cual debe responder y nutrirse de los condicionantes que vienen dados del entorno en donde se inserta una obra de arquitectura, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que identificar cuáles son esas variables y de qué manera influyen en nuestra propuesta en la creación del espacio arquitectónico, esas variables que vienen dadas desde el contexto y del entorno, y de qué manera voy a dar respuesta a esas condicionantes, ¿sí?, para presentar, digamos, o desarrollar o dar respuesta en mi proyecto, ¿sí? Bueno, entorno y contexto. Vamos a dar unas definiciones. El contexto, entonces, es el entorno físico o de situación. Acá un poco lo que decían ustedes, ¿no? Ese entorno puede ser político, todo tiene que ver de dónde lo estoy analizando. Puede ser político, histórico, cultural, como decía la compañera recién, o de cualquier otra índole en el cual se considera un hecho. Entonces, una situación tiene diferentes aspectos de donde yo puedo, está entrando alguien, de donde yo puedo analizar, digamos, ese contexto. Entonces, podemos decir que el hombre y la arquitectura están dentro de un contexto determinado. Determinado quiere decir que tienen sus características y yo las puedo analizar y las puedo determinar, el cual los condiciona y esto a su vez lo modifica. Modifican al hombre, lo condicionan, modifican la arquitectura, el espacio donde habita y los condiciona, ¿sí? Habían dicho algunas variables, lo que era un clima de frío o extremo frío, pues es muy diferente a los espacios que requiere y a la vida y a las personas como son, es muy diferente a nuestro clima. El clima es un factor muy importante en cómo son las personas, el comportamiento de las personas y las sociedades, ¿no? Por dar un ejemplo de lo que es uno de los aspectos de las variables del contexto. El contexto es un entorno físico o de situación, bueno, un poco repitiendo lo anterior, en el cual se considera un hecho. El contexto en la arquitectura constituye el medio en el cual se inserta una obra y representa un tiempo y un lugar determinado. Un tiempo y un lugar. Un sitio, ¿sí?,
y un tiempo determinado, ese tiempo inclusive tiene diferentes condiciones que pueden ir modificándose, ¿sí? Un sitio puede tener determinadas características en estos años, pero dentro de 15 años puede tener otras características, otras variables. Ese contexto se fue modificando, ¿sí? Se fue transformando en otra situación, en otro contexto que puede ser muy diferente, poco diferente, ¿sí? Y que de alguna manera va a estar incidiendo de manera diferente, si valga la redundancia, en esa obra de arquitectura, ¿sí? Alexander, un actor, sostiene que el contexto es todo aquello del mundo que hace exigencia a la forma. Esto tiene que ver con lo que decía recién, los condiciona y esto a su vez lo modifica, ¿sí? Hace exigencia a la forma. Cuando uno va a proyectar, ¿sí? Tiene que tener en cuenta todas las variables contextuales para dar respuestas, para tener un planteo que sea correcto, ¿sí? El contexto, si bien puede tener diferentes escalas de análisis, podemos tener una escala global, una escala regional de una región, una provincia, entrando gente, una escala de una región en el noroeste inclusive podemos encontrar dentro de una región situaciones similares que hacen que ese contexto tengan algunas variables parecidas que se puedan agrupar o determinar, ¿sí? Dentro de esa región un sector, para ejemplificarlo puede ser una provincia, y luego tenemos situaciones más próximas, más cercanas a la obra en sí, que puede ser ya dentro de una ciudad, un pueblo, o inclusive dentro de esto un barrio, que es el entorno propiamente dicho de la obra, y lógicamente luego el sitio de emplazamiento, ¿sí? Entonces, tenemos en claro las diferentes escalas que tiene que tener el análisis y la determinación del contexto, cuando uno vaya a resolver un problema de arquitectura. Raven, ¿sí? Define al contexto dividiendo en dos partes. El contexto físico, ¿sí? Que son las características físicas, climáticas, geológicas, topográficas, que ya lo mencionamos, cómo es el uso del suelo, la forma de las construcciones existentes, los recursos que tienen, que también lo nombró alguno de ustedes recién, las circulaciones, qué medio de circulaciones, ¿sí? y qué características tienen, ¿no? En el entorno ese físico que va a rodear la obra. O no necesariamente rodear la obra, nosotros estamos analizando las características del contexto. Y un entorno cultural que también se mencionó, que son las características sociales, políticas, económicas, científicas, tecnológicas, ¿sí? Recién hablaba un compañero de si es en la montaña, la tecnología, tal vez la construcción en piedra, bueno, cómo es y qué características presenta, y qué ventajas, qué virtudes representa ese contexto, ¿no? Tecnológicas, históricas, estéticas, religiosas. Como ven, hay diferentes, si bien podemos englobar todo esto en un entorno físico y cultural, cada una tiene diferentes variables, ¿sí? Entonces, esto estamos hablando del contexto, ¿sí? Entonces vamos a empezar a tratar de delimitar lo que es o arrojar alguna diferencia entre lo que es el contexto y el entorno, ¿sí? La noción de contexto es más abarcativa que del entorno y sitio. Estos últimos poseen características medibles. El contexto es más amplio. Me interesaba, encontré justo esta fotografía, ¿no? Pareciera ser como el planeta Tierra rodeado de estos edificios y edificios que sobresalen, ¿sí? Todo eso está dentro formando un contexto y cada edificio tiene su situación particular, pero todo está dentro de esta especie de globo terráqueo que se ve ahí, o por lo menos lo que yo interpreto. Y cada uno de estos edificios que uno ve que sobresale tiene su entorno, lo inmediato, lo más próximo a él, y uno lo va abarcando de las diferentes escalas estas que mencionamos anteriormente, ¿sí? Entonces, el contexto y el entorno es lo que rodea una obra de arquitectura. Si interpretamos que la totalidad es lo que llamamos contexto o medio,
con sus variables, el entorno es una parte de ese contexto. O sea, resumiéndolo un poco, podría ser este gráfico. El edificio, el rojo, el entorno, lo inmediato, que cada uno tiene sus variables, ¿sí? Sus determinantes, ¿sí? Y todo esto está dentro de un contexto más amplio, que está a otra escala de análisis, ¿sí? Tipos de entorno. Entonces nosotros podemos identificar, comenzar a identificar algunos tipos diferentes de entorno. El urbano, recién, mire, todo a poco en esa introducción salieron algunos aspectos de esto de lo que estoy hablando, ¿no? Y lo plantearon ustedes. El que es urbano, ¿sí? En una situación, en una ciudad donde está construcciones, digamos, rodeado de construcciones, ¿sí? Esto es una imagen de París, ¿sí? Sector donde está el Arco de la Defensa. Un suburbano donde se puede ver una interacción entre un medio natural y un medio construido, ¿sí? Están en relación. Y en este puede haber diferentes gradientes de relación, donde puede prevalecer lo natural o puede prevalecer lo construido hasta ir a ese contexto netamente urbano, ¿no? Y el natural, donde no hay... También salió el tema del mar, es decir, en donde no hay netamente natural, donde no vemos acción del hombre. Uno puede insertar también una obra de arquitectura en esta situación. Y estos tres tipos de contextos van a ser diferentes demandas, diferentes exigencias a la forma. Y a su vez la arquitectura, cuando se imaginan en este sector, en esta especie de acantilado, posicionar una obra de arquitectura que va a ser ese contexto, va a ser exigencia, y a su vez se imaginan una obra posicionada en este sector, va a modificar totalmente el contexto, ¿sí? Ya no es lo mismo. Esto es la dialéctica entre obra y entorno, ¿sí? Uno hace exigencia y el otro lo modifica. Bueno, y entonces tenemos dentro de ese contexto donde nosotros posicionamos o ocupamos o ponemos en lugar una obra, que es lo que llamamos el emplazamiento. Y el emplazamiento es la acción y efecto de emplazar. Situación, ubicación, colocación. Configuración propia del lugar ocupado por un establecimiento humano y que le proporciona los elementos locales de vida material y las posibilidades de expansión. O sea, que emplazar es colocar o situar una cosa en un lugar determinado, que es lo que hacemos cuando estamos creando una obra de arquitectura, la posicionamos en un determinado lugar, ¿sí? La ponemos en un sitio o emplazamiento. Es el espacio que es ocupado, o puede serlo por algo, puede serlo en potencia, porque en realidad nosotros lo que hacemos es proyectos, y más en el curso, ¿sí? Antes de materializarlo, lo que hacemos es el proyecto. Y en este curso que es, en este taller, digamos, no se va a materializar, todo puede ser. Entonces ponemos un sitio que va a poder ser ocupado por un elemento. En cuanto más nos acerquemos a la realidad, más precisión vamos a tener en la manera que ese objeto que propongamos va a ocupar el terreno. Entonces, sitio de emplazamiento, lugar o terreno determinado que es ocupado a propósito para algunas cosas. El entorno inmediato. Bueno, ya hemos definido, hemos dado una diferencia entre lo que era el contexto y el entorno, y ahora nos vamos a situar en el entorno inmediato de lo que es la obra de arquitectura, o de lo que es un proyecto de arquitectura, donde se va a insertar o donde se va a emplazar la obra que proponemos. Esto a mí siempre me gusta decir que son las imágenes. Cuando las esto de la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright, ya la van a ver también, la van a estudiar, ¿sí? Uno de los ejemplos paradigmáticos de la arquitectura moderna. Bueno, y entonces podemos tener diferentes escalas de análisis y ver qué tenemos que estudiar en cada sector, ¿sí?
nos vamos a situar en una escala que tiene que ver con el curso que estamos haciendo, y entonces vamos a identificar 3 tipos de escala, que es el barrio, o sector, la calle y el terreno propiamente dicho, ¿sí? Bueno, aquí les pongo un ejemplo, la imagen es la Plaza de la Virreina en Barcelona. Bueno, podemos leer en esto unas características en el tipo de edificación, el espacio público, cómo es y cómo se va encerrando con cómo domina en el fondo la iglesia, ¿sí? Es un contexto que tiene la vegetación, el rol que juega la vegetación y cómo está posicionada. Es un contexto que tiene unas características muy claras y muy identificables, y que responde a un barrio, el barrio de Gracia en Barcelona, que también tiene sus características, su tipo de población, su medio cultural, ¿sí? Que tiene unas características que pueden ser identificables. Esto no sé si alguno conoce. ¿Alguno conoce lo que es esto? ¿Dónde es? ¿Nadie conoce dónde es esto? ¿Es Puerto Madero? Exacto, ¿sí? Es en Buenos Aires. Como... ¿Ese es el Puente de la Mujer? ¿Cómo? ¿Quién? Sí, ¿Es el Puente de la es el puente, sí. Mujer? Sí, así es, ¿sí? Este puente se abre, ¿no? Para que pasen los barcos. Este era de Calatrava, ¿no? Sí, es de Calatrava. Bueno, que hizo muchísimos puentes y tiene una arquitectura bastante particular, que también, si le interesa, lo pueden consultar. Bueno. ¿Santiago Calatrava, profe? Sí. Bueno, como verán, así puesto como contraposición, es un barrio diferente, ¿no? Al que veíamos recién. Sí, totalmente diferente, con características, con niveles socioculturales tal vez diferentes, con otro tipo de población, que tal vez tenga otro tipo de necesidades o exija otro tipo de respuesta o servicios. Puede ser todo este el contexto cultural ese que hablaban, para determinar o leer, aparte zona muy turística, bueno, lo que veíamos recién también, y la tipología edilicia es totalmente diferente a lo que estábamos viendo, ¿no? Un espacio público, acá el espacio público, toda la costanera del río, el río configura también un elemento muy identitario de este sector, ¿no? De este lugar. ¿Esto alguien sabe qué es? Este es más difícil. Esta es la capital de Brasil, Brasilia, así que es una capital hecha con los conceptos del movimiento moderno, ¿sí? Una capital nueva, bueno, nueva relativamente, pero hay otra concepción de lo que es el espacio público, ¿sí? Estos grandes espacios con los bloques de vivienda de mediana y alta densidad, ¿sí? Que configuran otro tipo de espacio y otro tipo de entorno a cada obra. Se dan cuenta que cada sector, o emplazar en cada uno de estos sectores, por lo menos los 3 que estamos viendo, situaciones de la ciudad son totalmente diferentes, ¿no? En cuanto a la tipología edilicia. Cuando digo tipología edilicia me refiero a las formas en que son los edificios, ¿no? Y por supuesto cómo es el espacio público. La vegetación es diferente. Esto es en París, en el barrio de Montmartre. Sí, también es, bueno, seguimos teniendo totalmente, o siempre trato de ir a los extremos, ¿sí? A los opuestos, en mostrar situaciones, ¿no? De cómo es. Bueno, aquí podríamos hablar de tejido, pero son conceptos que van a empezar a trabajar, y para no confundirlo, uno no va a andar en eso, pero lo que son las características de este contexto, podemos decir, si nos toca trabajar en torno a esta característica, y lógicamente nuestras respuestas son muy diferentes a esta situación. Entonces estas son las exigencias que vienen dadas de ese sector,
de la ciudad o barrio, si le quieren llamar, ¿sí? ¿Esa foto dónde es, Pablo? Porque es muy París. parecido es muy parecido a San Telmo eso, a donde Sí, está la plaza. Exacto, sí. Es la Está misma en imagen. Está en París, en el barrio en el barrio bohemio, cerca de Sacré-Cœur, la iglesia. Como Arriba. San Telmo, digamos. Sí, bueno, justamente puse otra situación, ¿sí? En Montmartre, aquí dice al costadito, él dice Mont, ahí el cartel verde. Sí. Donde, bueno, Instituto de Montmartre. el barrio De arte, de París. artístico. Exacto, muy popular, ¿sí? Y justamente esto de decir entre los opuestos, nos vamos a una situación diferente en otro país, esto es Buenos Aires, en San Telmo, ¿sí? Donde hay un contexto que tiene que ver más con lo que veíamos recién, que lo anterior de Brasilia. Entonces, ¿cómo se van dando diferentes, aquí tal vez más ecléctico, por decirlo así, en la configuración comienzan a aparecer estos edificios en altura que están un poco fuera de lo que es la tipología dominante, ¿no? Entiende uno en esta foto el edificio decimonónico, ecléctico, muy encontrado en la ciudad de mediados del siglo anterior, ¿sí? Combinando con estos edificios, bueno, no sé cómo llamarlo, pero que aparece atrás, ¿sí? Sin embargo, cada situación de contexto hay que analizarla, y esto, bueno, este lugar, como el anterior, son lugares extremadamente turísticos, o sea que aquí tampoco te podrías vivir, Santiago, porque esto no está lleno una semana, está todo el año de gente que va, viene, así que bueno. Esto en Londres, ¿sí? La zona del Canary Wharf de Londres, se ve hipertecnológico, ¿sí? Con otras situaciones y otros condicionantes, digamos, que fueron a hacer todo un complejo que se fue creando, ¿sí? Que tiene otro tipo de ocupación del suelo, si bien esta es una zona, creo, más de negocios, de oficinas, pero se imaginan cómo uno puede insertar una obra, tiene que tener en cuenta todos estos condicionantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque son diferentes situaciones. Este es el Támesis, el río Támesis. En Londres, y bueno, esto un poco en las afueras de Londres, y luego tenemos en Londres mismo Notting Hill, ¿sí? No sé si alguno vio la famosa película, ¿sí? Miren lo que es el tipo de edificación sobre la línea municipal, alturas similares, van configurando lo que son los límites, en este caso del espacio público, y dan una característica. Miren, todas las casas muy similares, muy parecidas, ¿no? Y nadie se siente con necesidad de ser el único y que habita una vivienda muy diferente. El tipo se repite y va configurando lo que es la forma de este barrio, y es muy se puede determinar y se puede identificar, y esto genera a su vez la pertenencia que tiene cada persona de su barrio, ¿no? Y cómo se siente que es. Yo soy de tal lado, y hace alusión directamente al barrio, y eso que estamos hablando ahora, el entorno inmediato, ¿no? Habría que pensar, Pablo, con lo que estás comentando vos, a ver si se activan un poco, que si, por lo menos, al menos los que viven en Tucumán, ¿con qué barrios son propios que se identifican? O sea, que uno entiende que son barrios que las personas que viven en esos barrios se pueden identificar con esos barrios. Si acá en Tucumán pueden reconocer algunos barrios o que viven en algún barrio, y si yo me identifico con tal barrio porque está con algunos signos de que somos todos del mismo barrio, hay algunos signos identitarios en los barrios. Entonces, si alguno o alguna puede pensar en qué rasgos encuentra en el barrio donde viven o que conocen. Claro, exacto, son los
signos que hacen a la identidad de uno y a la pertenencia, ¿no? Por lo menos un club de barrio, la iglesia, la escuela, son todos estos elementos que hacen, dan características que no solo tienen que ver con lo físico, también con lo cultural que decían ustedes. Recién quería entrar Ulacio, díganle que se fue el pedido, así que si pregunta por ahí. Esto es otra ciudad, se llama Tapiola, ¿sí? En Finlandia, también es una ciudad con un tejido bastante hecho. ¿En dónde, profe? Tapiola, en Finlandia. Esto pueden googlear y ponerse a recorrer estos lugares. La verdad que la herramienta que tienen del Google es fascinante, ¿no? Uno que como que hasta puede viajar a través de sentar un tarde y poder como andar, conocer todos estos lugares que por ahí son difíciles de llegar o visitar. Bueno, esto es una ciudad que está hecha también con muchos aspectos del urbanismo moderno y muy interesante tipo de edificaciones, ¿no? Que son diferentes a los barrios que uno conoce y por ende tienen diferentes configuraciones en lo que es el espacio público, ¿no? Cómo se manifiesta y como lugar de interacción de los diferentes grupos, de los grupos sociales, ¿no? Esto tiene que ver también más con lo que veíamos de Brasilia, y la gente que vive acá también generará su identidad, ¿no? Su pertenencia a estos lugares, a estos barrios. Se imaginan que hacer una acción dentro de un sector con esta configuración es muy diferente a un sector con esta configuración, ¿sí? Entonces el entorno va haciendo exigencias a la forma, y teniendo en cuenta los climas también diferentes, ¿no? Bueno, y ahora, a ver si alguien conoce esto. Ahora nos vamos, si ya estamos en un barrio aquí de Tucumán. ¿Alguien reconoce esta foto? En Villa Luján, profe. Muy bien. ¿Quién contestó? Choqui. Choqui, ¿qué conoces o Digamos que antes estuve un tiempo ahí viviendo cerca de Villa Luján, por eso conozco la iglesia. Y ahí está la escuela secundaria. Exacto, es Villa Luján, ¿sí? Y este es un entorno también. Un entorno que tiene sus características, es un barrio dentro de Tucumán. Sí. ¿Ese está enfrente de la plaza? ¿Puede ser? Frente a la plaza de Villa Luján. Aquí al costado, a la izquierda, perdón, es la plaza. La plaza que ahora la reformaron, ¿sí? La remodelaron. La remodelaron, exacto, ¿sí? Sí, sí, la conozco. Y este barrio, también fue parte de un barrio que tiene, un barrio tradicional de Tucumán, inclusive estaba separado de lo que era la ciudad, si no me equivoco, y con el crecimiento de la ciudad quedó, como sucede muchas veces, ¿no? La ciudad va creciendo y va incluyendo a determinados lugares que antes eran como satélites de la ciudad. Y este barrio tiene prácticamente todos los servicios, ¿no? Tiene la escuela, la iglesia, la comisaría, tiene hasta el registro civil, ¿no? Se puede decir que tiene su identidad y es como un pequeño pueblito dentro de la ciudad o del conglomerado de barrios que conforman San Miguel, ¿no? Esto es Villa Luján. También le decía, la primera foto que le mostré, el barrio de Gracia en Barcelona, que es un barrio ahora tradicional también, fue un barrio que era un satélite de Barcelona, y con la expansión de Barcelona quedó dentro, que es con el ensanche, que también lo van a estudiar, quedó metido dentro de lo que era la ciudad. Y quedó metido dentro con sus características, con su configuración, que es diferente a lo que es el ensanche, en Barcelona hubo un plan de crecimiento, ¿sí? Que lo van a estudiar en historia 1. Bueno, este barrio también se puede
se puede determinar sus características, su cultura, su nivel socioeconómico, el tipo de vivienda. Si empezamos a ver esto cuando hablamos del tipo de vivienda, ¿cuál es el tipo de vivienda predominante? ¿Sí? Podemos decir aquí, más allá de las operaciones que se fueron haciendo, pero el tipo de vivienda es la vivienda cerca sobre la línea municipal, ¿sí? Y la vivienda retrasada dejando un jardín en el frente. Más allá de muchas operaciones que se fueron haciendo, y uno infiere sin respetar el código, porque calculo que el código de planeamiento, que es lo que rige para cada sector de la ciudad, el tipo de construcción que se tiene que hacer, entonces el código dice, aquí se puede construir dejando un espacio libre de 5 metros y recién comienza la vivienda. Se puede, por ejemplo, el 50% del terreno o más. Bueno, entonces la tipología de vivienda que más se encuentra en Villa Luján es como la que está aquí, ¿sí? Con una cerca, aquí la del costado también tiene el jardín al frente y luego la vivienda. Estos son datos que pueden empezar a arrojar el entorno sobre cómo uno tiene que afrontar un problema de arquitectura, ¿no? Y bueno, y nos vinimos a Villa Luján después de la introducción de lo que era el tema porque vamos a trabajar en Villa Luján, ¿sí? Esto está dentro de la temática que se propuso el taller desde el año pasado, y estamos trabajando en la ciudad. ¿Por qué? Porque entendemos que es un sector que tiene sus características particulares, tiene muchas potencialidades, y es un sector que creemos que está en un proceso de densificación, tal vez, ¿no? De cambiar la densidad poblacional, porque es un barrio que está cerca del centro, donde tiene multiplicidad de servicios y una característica que tenga determinada identidad. Esta es la plaza que veíamos recién, no sé si se ve. Esta es la calle Mendoza, la calle San Martín, y aquí son las dos líneas, la avenida Mate del Lunes. Entonces nosotros vamos a trabajar aquí en la calle Mendoza al 3300. Ahí hay un terreno vacante donde vamos a situar nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, del barrio, ¿qué interesa? Bueno, la población, tipo de población, la densidad poblacional. Esto tal vez sea nuevo para ustedes. ¿A qué se refiere? Bueno, la densidad es la cantidad de habitantes por hectárea, ¿sí? Una hectárea, digamos que son 100 por 100 metros. Le podemos redondear la manzana. ¿Cuántos habitantes hay por una manzana? ¿Sí? Y es un barrio que tiene en su mayoría baja densidad, ¿sí? Son sectores de la ciudad que van a ir aumentando su densidad porque tienen la ventaja de estar cercano al centro de bienes y servicios, ¿sí? Entonces van a entrar en un proceso de densificación, lo cual nos parece, y es un tema que abordamos con el taller cuando elegimos trabajar en Villa Luján, ¿no? La densificación, como una respuesta a un proceso de crecimiento de la ciudad. No solo la ciudad se expande, que es un poco lo que pasa con las ciudades latinoamericanas, ¿no? Se expanden en extensión con los problemas que ellos traen, ¿sí? Mayor infraestructura, menos posibilidad de acceso, o más conflictivo el acceso a los bienes y servicios centrales, mayor cantidad o más, es más complicado el transporte público de pasajeros. Al ser más intenso, se hace más complicado la comunicación por medio de otros medios de transporte como la bicicleta, así, más alternativos. Bueno, ahora el monopatín está de moda.
Entonces, son sectores que están que van a entrar en Guarda que están poniendo, sí. guarda que están poniendo multa ahora en los monopatines, ¿no? Leí una noticia. ¿Qué le anotarán? ¿Qué la chapa? ¿Qué dice el secretario de Transporte? Secuestramos 5 monopatines. Sí, diga. Usted decía, ¿a qué más o menos dice usted que se debe la circulación que decía usted ahí? ¿O la dificultad? No, los medios de transporte. Los medios de transporte, al tener una ciudad muy extensa, y son más caros, básicamente. Sí, sí, más, eso sí. Bueno, antes había una dificultad ahí, que ¿dónde? era la feria. Antes había una dificultad de las pasadas de los colectivos, pues yo conozco bien porque iba mucho a esas partes y donde pasaban los colectivos había mucha dificultad y los colectivos por ahí tenían que desbordar por otro lado por el tema de la feria que se abría mucho hacia la calle y bueno, ya lo sacaron todo eso, por eso fue uno de los problemas y digamos, pero sí, en teoría es... Sí, pero me refiero más a un nivel ciudadano, ¿no? Hace poco han visto, no sé si se enteraron, un proyecto de la Municipalidad de Tafí Viejo, haciendo un tren elevado que llegue a ciertos lugares, a estaciones de transferencia, donde uno intercambiar un medio de comunicación, un medio de transporte, pasar de un medio de transporte a otro, más general, más a escala regional. Entonces, cuando la ciudad es más extensa, son más caros de transporte, ¿sí? Creo que ese es un problema. Bueno, ahora está puesto el transporte público como, bueno, nosotros tenemos como una opción el colectivo, como uno de los problemas a resolver, ¿no? Son conflictos que lo estamos viviendo toda la semana, con paro de 15 días, ¿cuánto va? Bueno, creo yo también que es un problema de la gran extensión y la poca densidad que tienen nuestras ciudades. Este barrio en sí entendemos que va a entrar y es propuesta del taller un proceso de levantar la densidad poblacional, llevarlo a media densidad, que estaríamos hablando de 300 habitantes por hectárea y hasta lugares, tal vez sectores donde podemos hablar de 700 a 1000, que ya estamos hablando de altas densidades, ¿no? Entonces, bueno, por eso estamos trabajando todo el taller, pero ustedes en el nivel más bajo en cuanto a complejidad. Bueno, interesa el nivel socioeconómico de la gente. Bueno, el establecimiento, como vos decís, Daniel, mira, ya te conozco la voz porque no miro nada, el establecimiento de esta feria ambulante que se citó aquí, creo que eran los días viernes, bueno, establecían un fuerte impacto en la zona, ¿sí? En el comportamiento y en el movimiento de gente, ¿sí? Inclusive en las operaciones comerciales que tienen que ver con el nivel socioeconómico de la zona y toda la población que recibía la zona a través de esta feria, que era muy, muy grande, ¿no? Como que se adueñaban de la plaza. Sí, porque era una de las ferias que más extensa se hacía al nivel del punto donde está ubicada y llegaba mucha gente a esa feria y se llenaban, digamos, había veces que no se podía caminar por ahí por la cantidad de gente que había, digamos, era una de las ferias más grandes que, digamos, a nivel que digamos, una de las más grandes que había, digamos, en el tema de la cantidad de personas que atraía, digamos. Bien, y eso es un dato de una situación temporal. Esto creo que era, como dije, los viernes. Yo paso por ahí seguido, y esto era, creo que los días viernes, como un acontecimiento temporal, pero que es identificable. Seguramente dejó de estar la feria y bueno, tiene otra característica el entorno. Inclusive la gente porque tengo un amigo que vive ahí, que la gente del lugar ya estaba muy cansada de ferias, ¿sí? Por todos los trastornos. Es un poco lo que contesta, recién contaba Santiago, ¿no? Esto de un hecho en el tiempo acotado que genera mucho movimiento y para la gente que es del lugar genera determinados trastornos, ¿no? Bueno, son
todo esto es el entorno, es lo que hace el entorno. Estamos hablando específicamente del entorno, que es donde está situada cada obra de arquitectura. Si nosotros la analizamos, o si vamos a hacer para una obra nueva, bueno, dónde se va a emplazar y cómo se comporta este elemento vivo que llamamos entorno, ¿sí? Bueno, tiene que ver el nivel socioeconómico de toda la población, las actividades que se dan en el sector, ¿sí? Comercio. Bueno, aquí en Villa Luján, sobre todo en Plaza, prácticamente están todas las actividades, inclusive las funciones, ¿sí? Educativa, religiosa, Sí, la hay policía, muchas actividades que civil, pueden hacer ahí. mucho el comercio, y bueno, y todo lo largo, bueno, eso va modificando de acuerdo, los lugares comerciales siempre van a estar puestas en las vías que más circulación tengan, ¿no? Por el hecho de mostrarse más. Bueno, y estas son instantáneas, digamos, de lo que es Villa Luján, ¿no? Miren lo que es la vegetación, ¿sí? Cómo la vegetación va configurando de alguna manera diferente lo que es el espacio público, ¿no? Tenemos estos árboles pequeños por aquí, los árboles grandes en la plaza, estos naranjos, este es el pasaje Elizondo Borda, creo, ¿sí? Bueno, justo otra calle que no tiene vegetación o muy salteada, esto es la calle San Martín, la foto del medio, y cómo comenzaron a aparecer operaciones como que han reemplazado de alguna manera, o será anterior, no lo sé, a la tipología esta de vivienda de la que hablábamos, ¿no? Y dan otra configuración muy diferente a lo que es el espacio público y a los caracteres del lugar. El jardín de infantes, ¿sí? A la par de la escuela. ¿Sí? Y dentro de esto, ¿qué configura, qué hace todo el espacio público? Está lo que a nosotros nos interesa, que es lo que es la calle, ¿no? Y la calle, que interesa a la calle, cómo es ella en sí misma, las características que tiene, medidas, ¿sí? Los límites están dados por, aquí lo muestra el gráfico, ¿sí? Por los edificios. Los límites de esta calle están dados por los edificios. Siempre decimos que el espacio se reconoce por sus límites, ¿sí? Un edificio frente a una plaza, aquí hay una fuga del espacio público, tendrá otros límites, o una calle, el gráfico que se ve abajo, una calle con otra apertura o con veredas más grandes, bueno, tendrá otra conformación, ¿sí? Otra forma. Entonces la calle, entre la calle, la vereda, las edificaciones linderas, que es lo que estoy hablando, los perfiles de la edificación, una planta, 2 plantas, 3 plantas, 8 plantas. Bueno, en este sector de Villa Luján hay diferentes, hay bloques, torres, bloques y vivienda individual. En planta baja, en 2 plantas, es muy... hay muchas tipologías de edificación en todo este barrio, ¿sí? La característica de los límites del espacio público, lo que tiene que ver con esto, lo que son las edificaciones, los perfiles, y la infraestructura, la infraestructura que tiene luz, cloaca, todo el acceso a la infraestructura que tiene el sector o el lugar. Decíamos, cuando le hablaba de calles, miren esta calle, cómo es, cómo la vegetación la modifica, o la de los naranjos aquí arriba hacia la derecha, ¿sí? Muy diferente. Y esta está exactamente una cuadra. Esta calle, la que le digo, está aquí en la misma manzana, pero la que sigue es esta. Miren lo que es la diferencia, parece como un túnel, ¿no? Que da la vegetación. Solo con la vegetación la modifica la forma, ¿no? De espacio público, ¿sí? Esta es la calle Mendoza, ¿sí? También cómo va adquiriendo, acuérdense, la vivienda, esto que le decía, la tipología, la cerca y la vivienda hacia atrás, ¿no? Todo en el frente es la mayor forma de uso de suelo que tiene
este sector, ¿sí? En sectores más residenciales, estos dúplex también es igual. Miren lo que es la vegetación en esta cuadra de la calle Mendoza al 3400. El comportamiento que tiene y cómo van dando características al espacio público. Y en la cuadra que sigue ya tenemos esto. Miren cómo cambia. ¿Sí? Y un poco más adelante tenemos esto. Cómo se empezaron a cerrar. ¿Sí? Cómo se empezó a cerrar, la tipología esta dominante que le decía vivienda, ya aparece con mayores contraste, digamos, ¿sí? Pero sigue siendo la más usada en la forma de ocupación del suelo, ¿no? Miren lo que es la diferencia entre una calle y a los 70 metros esta, ¿sí? 70 o capaz que son dos calles, pero prácticamente, cualitativamente hay mucha diferencia, ¿no? Bueno, y al 3300 tenemos este terreno vacante, ¿sí? Y ya nos metemos en la escala más cercana a nuestra acción, que es el terreno. Interesa la ubicación, la topografía, esto que hablaba el arquitecto, terreno. La topografía, un terreno en desnivel, por supuesto está en una zona urbana, ¿sí? Bueno, los terrenos tienen una característica, son más bien planos. La configuración del terreno, la forma, cuadrado, rectangular, circular, el uso del terreno y sus posibilidades, ¿no? El uso aquí, nosotros vamos a usar vivienda, la infraestructura que veíamos y cómo son los límites y las visuales que tengo al terreno y desde el terreno. Esta es la ubicación del terreno en la calle Mendoza. Miren, es una cuadra que es rectangular, no es cuadrada, tal vez como son más convencionales. Tiene un terreno vacante a la par, bueno, digo vacante, capaz que es así, ¿no? Pasa y comunica el pasaje en Chorena. Eso es una plazoleta, puede ser, Pablo, me parece, ¿no? Es ese que cruza de calle a calle, me parece que es una plazoleta Sí, que armaron ahí. Sí, ¿no? Sí, no sé por qué, pero más parece un terreno vacante o en algún problema que dijeron, bueno, lo parquicemos, que algo que dentro de un plan, de la configuración de lo que es, porque tendría vereda. Pero continúa, es como que tiene los dos sentidos, es como una plaza, porque tiene hacia los dos lados de la calle. Sí, hacia los dos, inclusive hacia arriba vuelve a continuar y vuelve a salir al pasaje, a la calle Anchorena, que está aquí arriba. ¿Ven que arriba tiene una continuidad? Sí. Quedó una decisión posterior, pero si hubiese sido una decisión justificada, esto debería ser frentista, no medianero, como es, que se ve aquí en la foto, ¿sí? No sé, hay que ver qué ha pasado ahí, capaz que un problema de dormir, que esto de momento queda así, no sé, bueno, por ahora está así. El sector, aquí a la par de este pase, que estamos recién, va a estar nuestro terreno, que es esto que vemos aquí. Y aquí esto está, como decía el arquitecto, parquizado. En este sector, y se continúa arriba. Claramente en la acción para actuar, tomar decisiones sobre el barrio, densificar y lograr algunas calles peatonales, este pasaje tiene una potencialidad enorme, ¿no? Decir, bueno, tomamos esa franja como un pasaje peatonal, parquizado, incluso que se le puede agregar servicios, y de alguna manera interferir sobre los frentes, estas medianeras, ¿no? Que quedaron como medianeras. Bueno, entonces, el terreno que ustedes van a trabajar es este. ¿No? Ese es el terreno. Y como decíamos recién, ¿qué es esto del factor de ocupación del terreno? Es cuánto puedo ocupar del terreno con lo que uno, con la propuesta que hacemos. Si bien esto está siempre determinado por el Código de Planeamiento Urbano,
que lo que son las normas que regulan cómo va a ser la ciudad, y esta difiere de barrio a barrio, sector a sector, y dicen cuánto puedo construir, hasta qué altura puedo construir, con la idea de tener una edificación controlada, ¿sí? Que respete a determinadas normas, y que está bien que sea así para no favorecer la especulación, ¿no? Entonces, según eso, podemos tener diferentes factores de ocupación del terreno. Un 50% yo puedo ocupar, como aquí pone, el 50% del terreno, lo puedo hacer hacia adelante, hacia atrás. Son dos situaciones diferentes, totalmente diferentes, con sus características, ¿sí? Y van a demandar respuestas diferentes. Ese 50% también puede ser al revés, ¿sí? A lo largo, longitudinalmente, ocupar el 50%, dejando el desborde o el espacio exterior. Puede ser un 90%. Por supuesto, esto no es juicio de valor, simplemente son gráficos ejemplificativos, ¿no? De lo que es esto, el factor de ocupación del terreno. Un 25%, un 15%, ¿sí? Son las diferentes posibilidades que los diferentes valores. Cuando uno le puede decir, bueno, ustedes van a ocupar, tienen permitido ocupar un 40%, o consultan un código, lo primero que se fijan es cuánto puedo construir aquí. Bueno, aquí se puede construir en 40%, pero después habrá otras leyes, otras normas que tienen que respetar. Bueno, pero lo que construyen en sector, en área, el 40% tengo que responder a eso, ¿sí? Las proporciones, ¿sí? Esto es lo que le decíamos recién, la edificación que ustedes pueden ser cuadradas, pueden ser con diferentes niveles, con diferente proporcionalidad, ¿sí? Responder a un rectángulo, ¿sí? Bueno, esto es un ejemplo, puede ser de miles de maneras, ¿no? Las proporciones, en realidad, ya lo dijimos, las proporciones es la relación que tienen las medidas constitutivas de un elemento, ¿sí? La relación entre A y B. Eso, cuando hablo de eso, me refiero a las proporciones de cualquier objeto. Y tipos de edificaciones, ¿no? Después, ¿cómo puedo responder a la ocupación esta del terreno, del sitio? ¿Con qué diferentes tipologías de edificación? Una compacta, o sea, un solo edificio, donde una superficie contenga todos los espacios que requiere. Una vivienda patio, esto es lo que hablábamos, ¿sí? Que salió de la clase, ¿sí? Una vivienda patio con dos patios, ¿sí? Puede ser una tipología muy usada también. La vivienda chorizo, ahí está, quien preguntaba, que básicamente es la vivienda patio partida en dos. Por supuesto, esto con sus variantes, ¿no? Pero puede ser así. Formas, habrá otras, de ocupar el terreno o tomar una estructura de funcionamiento sobre la cual puedo decidir cómo se va a desarrollar, en este caso, la vivienda. Podemos estar aquí, en realidad los ejemplos hablan de cualquier tema de arquitectura, no específicamente vivienda, pero puede serlo, ¿sí? Vinculación con las medianeras, puedo tomar de medianera a medianera, hacia una medianera, pegado o separado en alguna medida, ¿sí? ¿Sí? Esto sería semi-perímetro libre. ¿Por qué? Porque tiene todo esto libre, tres lados libres, y la aislada está exenta de las medianeras, ¿sí? Pueden ser diferentes formas de ocupación, forma de relacionarse de la edificación o el proyecto de edificación con el suelo, ¿sí? De posicionarse. Esto es muy importante a la hora de toma de decisiones, son de las primeras decisiones que un proyecto puede estar errado desde este punto de partida, y cuando se toma una mala decisión al principio, una mala decisión sería una decisión que no tenga en cuenta todo lo que estamos hablando, ¿sí? Estas situaciones que estamos enunciando, y que realmente después cree más inconvenientes o no sé, muy virtuosas relaciones espaciales que plantean, ¿no? Digamos, un proyecto que no sea correcto, y luego en la creación de los espacios que generan no sean espacios confortables. Vamos a seguir, hablamos de la vegetación también. Sí, ahí no, yo sumarte, Pablo, agregarte un poquito lo que decía vos.
que en realidad es muy importante porque siempre todas estas cosas que estamos charlando del contexto y del entorno, por un lado tienen que ver con una cuestión, un proceso analítico de... ¿Ahí se escucha? Ahí. No, lo que decía, como para sumar ahí, todas estas cuestiones que estamos hablando de contexto, de entorno, de analizar todas esas situaciones, tiene que ver con ese proceso analítico que es innecesario e indefectible que se haga cuando se inicie un proceso de diseño. O sea, no podríamos empezar a diseñar una vivienda si no hemos hecho un análisis pormenorizado de todas estas variables, tanto desde el punto de vista físico como culturales y del entorno. O sea, sí es un proceso muy importante y las primeras decisiones que se toman al momento de proyectar tienen que ver justamente con eso, cuál es el entorno, cuál es los posibles posicionamientos de lo que tengo que proyectar en el sitio. Si yo no he podido analizar esos elementos, muy difícilmente después voy a saber cómo armar o cómo proyectar una vivienda si desconozco todas estas cosas. O sea, sí es importante un proceso analítico previo a sentarse a diseñar, porque ese proceso analítico después va a hacer que yo tome decisiones en función de todas las variables que tengo analizadas y cuáles son las que se consideran más importantes para el proyecto que estoy desarrollando. Entonces la decisión de cuáles son las variables que van a tener más peso y seguramente van a surgir después de este proceso analítico para ahí poder sentarme a pensar cómo va a ser la disposición de los espacios en ese sitio. Eso es muy importante, muchas veces eso termina definiendo cuáles los elementos que regulan o que determinan el proyecto. Eso hay como para sumar, Pablo, seguí nomás. En la situación normal del curso, del cursado, que no lo hicimos el cuatrimestre pasado y tampoco lo vamos a poder hacer, pero nosotros hubiésemos hecho una visita al sector, tal vez hubiésemos dicho a ustedes que hagan un análisis del sector dándole a nosotros los aspectos a los cuales analizar, pero es fundamental para conocer dónde se va. Bueno, ahora no podemos, ¿sí? Por eso un poco le estamos trayendo toda la información y lo hicimos el cuatrimestre pasado, pero es fundamental hacer una visita al lugar donde tengo que emplazar, ¿sí? Obra de arquitectura. ¿Se puede hacer una visita individual? Bueno, ahora si pueden, con los resguardos necesarios, pueden recorrer la zona, sí lo pueden hacer, ¿sí? Hay libre circulación, lo que nosotros no podemos es juntarlo a todos, ¿se entiende? Pero en otra instancia, en otro contexto de normalidad, hubiésemos estado ahí todos viendo, sacando fotos, sacándonos dudas, palpando lo que es el sector, ¿sí? Bueno, y la vegetación, lo que hablamos, la vegetación como influye en los vientos, en el asoleamiento, como elemento de protección, ¿sí? Cómo va a ir cualificando los espacios, los diferentes espacios. Cuando digo espacio no solo me refiero al espacio interior, pueden ser espacios semicubiertos, que ya lo vimos, y los espacios exteriores que están dentro del terreno, ¿sí? Y cómo, vuelvo a poner la fotografía esta de los naranjos, cómo configuran qué tipo de vegetación, lo que dice aquí, el tipo y la distribución, cómo están distribuidos. La vegetación hay que tener intencionalidad cuando uno va a disponer de su uso. No es que crezcan en cualquier lugar, uno tiene que disponer y con una clara intención, ¿no? Es decir, bueno, voy a tener determinado tipo de vegetación porque quiero determinadas protecciones o en determinados espacios, ¿sí? Que me proteja del sol, me proteja de los vientos, qué tipo de vegetación están las hojas, los árboles que pierden las hojas en paso de sol cuando se necesitan. Entonces, bueno, a ver, yo no sé tipo de árboles ni de arbustos, pero se puede hacer un estudio cuando uno va a proponer el uso de una vegetación. Bueno, estudia, decir, ¿qué es lo que quiero? Esto, bueno, tal elemento responde a los requerimientos. La diferencia, ¿sí?, que da entre un tipo de árbol y otro, ¿sí? Por lo tanto, el espacio que generan va a ser diferente. Y los árboles que tenemos en la vereda de nuestro terreno, estos dos árboles, ¿sí?
que lo vamos a tener que tener en cuenta. Bueno, y este es nuestro lote, ya nos metemos dentro en nuestro... me olvidé poner el norte en esto. En nuestro lote, ¿sí? Vamos a tomar un lote de aquí de 28 metros por 12 metros, ¿sí? Son las medidas que tiene el sector donde vamos a trabajar, que tiene consolidada esta medianera, la medianera oeste, arriba es el oeste y aquí es el sur, ¿sí? Y vamos a trabajar con una base orientativa en un módulo de 240 por 240. En realidad el módulo base del que partimos siempre el cuatrimestre pasado era de 60 por 60, ¿sí? Que es constitutivo de este módulo, ¿sí? Los dos árboles con su medida, su posición, ¿sí? La vereda de 4 metros, ¿sí? Y esto es, los 28 metros no dan dentro del módulo, pero no importa, es lo que queda hacia atrás, ¿sí? Medio módulo, un poquito más. Entonces, este va a ser nuestro terreno, sobre el cual ustedes van a tener que situar una vivienda. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguien tiene dudas? Porque ya entramos más o menos en lo que va a ser el trabajo el lunes. ¿Alguien tiene dudas de todo lo que hablamos o quiere consultar algo? Bueno, en la vivienda, sí quería preguntar si nos va a dar algún tipo de modo de diseñar o es libre. Nosotros elegimos qué cantidad de pieza o para qué calidad de habitante y cosas así. No van a tener estas libertades, digamos. No, nosotros ya le vamos a dar unas pautas, ¿sí? A los cuales ustedes van a tener que resolver, ¿sí? O responder, mejor dicho, ¿sí? Entonces, esto ya le vamos a indicar, ¿sí? Este va a ser el terreno. Nosotros lo primero que tenemos que hacer, decimos, tenemos que posicionar. Estamos trabajando y vamos a seguir trabajando con el elemento de 12 por 720. ¿Sí? Estamos así, el que trabajaron en la maquetita, cuando hablábamos de los límites de las relaciones espaciales, tenía esa medida. Vamos a seguir trabajando con esa medida de 12 por 720. Y tenemos que ver cómo situamos el edificio, esos 12 por 720, dentro de esta planta. En realidad, a ver, millones de posibilidades, millones de alternativas en todo ese cuadriculado que hay modular, pueden posicionarlo, pero directamente vamos a direccionar a dos que creemos que vale la pena ensayar y que son las más correctas. Una que tiene que ver con la tipología de lo que hemos hablado, imperante en la zona, la forma de que son las viviendas, con el jardín hacia adelante. Esta es la línea municipal, ¿no? La línea municipal es donde comienza la vereda. El jardín hacia adelante, ¿sí? Y el edificio nuestro inmediatamente después. ¿Sí? Esa sería una de las alternativas sobre las que ustedes van a trabajar. Y la siguiente va a ser todo el espacio abierto hacia adelante con el edificio nuestro hacia atrás. ¿Sí? Entonces vamos a tener esta como la situación 1. ¿Sí? Alternativa ocupación del suelo número 1, number 1. Entonces aquí están los 12 por 720, dejando dos módulos al frente. Esto tiene que ver, viene dado por el entorno, no es caprichoso. Hemos hablado y dijimos de que la tipología de vivienda tiene esta configuración, ¿sí? Entonces, no creo que esté bien posicionarnos sobre frente, sobre la línea municipal, ¿no? Entonces seguimos por cómo es el entorno, o sea, son estas demandas que hace el entorno a la forma, ¿sí? En este caso a la ocupación del suelo. Y vamos a tomar como alternativa 2 otra situación que deja el espacio adelante, pero con mayor medida, ¿sí? Nos posicionamos hacia atrás. Nunca pegado a la medianera del fondo, porque eso sí sería un error, ¿no? Estaríamos cerrando tres caras y no tenemos posibilidad de iluminar y ventilar. Entonces se producen aquí, igual que en el anterior, ¿no? En el anterior, una situación de desborde al frente y una situación de desborde hacia atrás.
cada una con sus diferentes características, relaciones y privacidades, ¿no? Bueno, aquí es lo mismo, con sus características, relaciones y privacidades, y que van a estar interactuando con lo que nosotros pongamos. Estas son medidas generales, ustedes pueden moverse en módulo, medio módulo, siempre y cuando lo justifiquen y crean la necesidad. Aquí hay 4 metros afuera, bueno, capaz que alguno, lo que proponen atrás, demande un medio módulo más, con lo cual llegaría a 520, puede ser. El módulo es orientativo, partimos de la base de 60 por 60. Lo que sí, el espacio utilizado por la vivienda tiene que ser de 12 por 720. Y dentro de estos lineamientos que le estamos dando, estas 2 formas de ocupar el terreno, le vamos a dar una tercera, ¿sí? No, perdón, 2 lineamientos en cuanto al uso del módulo del núcleo húmedo, ¿sí? Cómo van a usar el núcleo húmedo y la relación que tienen que tener, ¿sí? También 2 lineamientos y la combinación de la ocupación del núcleo húmedo es el punto de partida para el desarrollo de su vivienda. Entonces, esta sería una posibilidad del núcleo húmedo, ¿sí? El núcleo húmedo es despegado de los límites de lo que va a ser nuestra vivienda, y esto configura el núcleo húmedo. Estos son 2 módulos, pero estas medidas pueden variarlas, ¿sí? Tratando de meternos siempre dentro del 60 por 60, pero esto es orientativo, y esto va a dar una resultante formal de esta característica. Bueno, aquí le faltan esta línea, ¿no? El módulo, y hay una relación volumétrica entre la caja que va a ser nuestra vivienda y el núcleo húmedo. Puede haber alguna alternativa de que alguno lo haga hacia abajo, puede ser, como en el caso de la casa Farnsworth, ¿no? Puede ser una alternativa, pero si no, que sobresalga y se nota, se logra realizar volumétricamente la lectura de estos 2 elementos con características de relaciones que son diferentes, ¿no? E intrínsecas que tienen que ver con cada uno de ellos. Esta sería la alternativa de ubicación del núcleo húmedo 1. En que en realidad la llamé 1, bueno, acá hay un error, esta sería la A, ¿sí? Ya lo corregimos, esta sería la A. Y esta sería la colocación del núcleo húmedo, la posibilidad B. Y la relación entre los dos elementos tiene que ser de esta manera, ¿sí? La posición del núcleo aquí está en el medio, dejando un módulo. Esto puede variar, ustedes lo pueden manejar, esto sí lo pueden manejar más libremente. O entrar medio módulo, el cual sería hasta aquí, de acuerdo a lo que el desarrollo y las necesidades de su proyecto vaya dictando, le vaya diciendo. ¿Sí? El proyecto un poco después lo empieza a guiar sobre lo que son las respuestas que tiene que dar. Esta sería la alternativa B. Entonces tenemos de ocupación del suelo 1 y 2, y del núcleo, posición del núcleo húmedo A y B. Y listo. En fin, con los bichos. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, Sí. la ubicación de la casa puede ser tanto al frente como atrás, y en el medio también puede ser. No, en medio no. Tiene que moverse dentro de los lineamientos que le estamos dando nosotros. Claro, tanto el núcleo húmedo como la casa tiene que ser entre la opción A y B, ¿verdad? Entre la A y B, sí. Bien. Sí, y pues a cada uno, sí, le vamos a dar la diferente situación de combinación. A uno le va a tocar 1A, a otro le tocará 2A. Bueno, ya le comparto después, igual lo sumo al aula virtual, ¿no? El listado donde le va a decir qué situación le toca a cada uno, ¿sí? Ya le explico, le muestro lo que es como para ejemplificarlo. ¿Profe? Sí. Ahí va
cuando dé la consigna, ahí también va a poner los tipos A y B, digamos, para que veamos nosotros. Mira, por ejemplo, ¿están viendo? Sí, sí. ¿Sí? Aquí tenemos 1 y 2, que son uso de suelo. Y A y B, núcleo húmedo. Por ejemplo, a Bota Fabiana le toca 1A. A Brandán, Santiago Gabriel, 1B. Bulacio Sánchez, 2A. Bulacio Nicolás, 2B. Daniel, a vos te toca 1A, ¿sí? Y así sucesivamente a todos. Entonces, el que le toca 1, toca la opción 1 con la ocupación hacia adelante, con el A, que es el núcleo húmedo en la situación central, ¿sí? ¿Está claro? Esto va a estar subido en el aula virtual para que ustedes lo consulten y sepan cada uno, uy, fue tomar la alternativa, sepan cada uno qué situación les toca, ¿sí? ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Bien, y para el lunes vamos a hacer, van a tener que resolver una vivienda de 2 dormitorios, ¿sí? Una vivienda de 2 dormitorios. ¿Qué necesidades tiene una vivienda? Aparte de estar, comedor, baño, cocina, ¿sí? Ya con las características que le venimos dando, ¿sí? Y teniendo en cuenta la posibilidad de flexibilidad de los espacios, ¿sí? Van a tener que presentar plantas, decíamos un corte, entraba un corte y un frente. Un corte transversal y un corte transversal, sí. Transversal, que es longitudinal del terreno, ¿sí? Claro, sí, sí. Claro. O sea, una planta, un corte longitudinal del terreno, transversal del edificio, siempre tiene que aparecer la calle y la vereda, siempre, ¿sí? Esto no está aislado, ya estamos en situación y sabemos y un frente, el frente no sobre la calle, sino la vivienda propiamente dicho, ¿sí? En escala en 100. Y en A3 le debería caber todo. Eso se entrega para el día lunes. ¿Está claro? Bueno, dudas en general. ¿Todo en escala 1 en 100, profe? Todo en escala 1 en 100. Bien. Tengan en cuenta que los cortecitos son chiquitos, entonces son, o sea, no son esquemáticos, pero no se vayan al detalle en 50, es en 100, pero más que todo es mostrar la espacialidad, entonces sepan bien por dónde cortar. Profe, tengo una duda. El módulo ese de 720 por 2 es algo que no se modifica, ¿verdad? O sea, no podemos hacer así tipo casa en L, es simplemente el rectángulo, trabajar dentro del rectángulo. Ah, bien. Gracias. Exactamente. También es importante, mientras alguno tiene alguna duda, no perder de vista esto que venimos charlando de los planos, ¿sí? No empiecen a hacer ventanitas, trabajen con planos transparentes, planos opacos, planos translúcidos. O sea, vayan un poco incorporando lo que venimos haciendo en los ejercicios anteriores, que no empiecen a aparecer perforaciones como ventanas, sino sigamos trabajando con el tema de los planos, cuando desarrollen los frentes, por ejemplo. Y ahí, para sumar... ¿Cómo, Daniel? ¿Va a ser gráfico y maqueta? Para el lunes es representación gráfica, es planta, vista y corte longitudinal del terreno. Eso es lo que tienen que trabajar bueno. para el lunes. No, y tengan en cuenta el tema del núcleo húmedo, no se olviden eso, que hablamos de núcleo húmedo porque la idea es concentrar lo que es cocina y baño en un solo elemento. No piensen en la cocina aislada del baño, sino piensen en el concepto de núcleo húmedo que han trabajado para el lunes. A ese núcleo húmedo pueden modificarlo, pueden transformarlo, adaptarlo,
como parte integral de la propuesta, pero la idea es que partan de lo que ya han avanzado para seguir avanzando con la propuesta más integral de toda la vivienda. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, Che? Yo tengo una duda. Sí, ¿El Gordo. PowerPoint de la clase de hoy va a estar subido al aula? Sí, sí, vamos a subir la clase, el vivo de la clase, creo. Ayer nos permitió el Meet subir el vivo y también voy a subir el PowerPoint. Así que va a estar ahí van a sacar los datos. Y tal vez en el PowerPoint no se notan bien los gráficos de esto que tiene. Tal vez suba como PDF específicamente los gráficos. Bien, gracias. Ya me estoy sintiendo mal. Los malcrio más a ustedes que a mis hijos, ¿no? Ya les hace más fácil a los alumnos que a mis hijos. Mis hijos no, ya quisieran que uno le haga tan fácil todo, ¿no? No están de acuerdo los alumnos. Bueno, más dudas. Profe, Diga. ¿podría repetir la consigna? Estaba con mala conexión, no escuché nada. ¿Querés repetirle, Gonzalo, que yo estoy haciendo Dale. Estoy haciendo Sí. fijando la lista. Sí, Joaquín, la idea es, ¿has llegado a escuchar la parte del terreno o tampoco? Sí llega. Bueno, en ese terreno, que tiene 12 por 28, ustedes para el lunes van a trabajar con dos alternativas de emplazamiento. Vamos a seguir trabajando en el módulo de 12 por 720. Van a desarrollar una vivienda de 2 dormitorios en ese módulo, ¿sí? Hay dos alternativas de emplazamiento de ese elemento en el terreno. Una hacia adelante y una hacia atrás. Ahí Pablo está armando la planilla porque le va a tocar a cada uno una de las dos alternativas de emplazamiento de ese módulo de 12 por 720 en el terreno. Y las otras alternativas van a ser que el núcleo húmedo esté dentro de ese módulo de 12 por 720, de esa superficie dentro de 12 por 720, el núcleo húmedo esté inserto adentro, y la segunda alternativa del núcleo húmedo es que esté encastrado, es decir, que salga el módulo de núcleo húmedo hacia afuera de esa superficie de 12 por 720. Esas dos alternativas también le vamos a dar cuál le va a tocar a cada uno. Y con esos dos elementos y con el terreno, es decir, el terreno completo con la posibilidad de emplazamiento y la posibilidad de núcleo húmedo, de ubicación del núcleo húmedo, ustedes tienen que desarrollar una vivienda de 2 dormitorios para el lunes. Y lo que tienen que presentar el lunes es una planta, un corte longitudinal del terreno y una vista en 100, en un módulo A3. Muchas gracias. ¿Se entendió bien ahí? Sí. Bien. Profe, Sí, Nair. en el caso de que nos toque el núcleo húmedo encastrado, ¿se lo puede poner de cualquiera de los dos lados sería del costado de la casa? Sí. Sí, de cualquier lado. Exactamente. Ah, bien. Esas son parte de las decisiones. Vos vas a decidir en función de dónde está ubicado la vivienda y otros factores, si lo ubicas hacia la parte de adelante o hacia la parte de atrás, a ese núcleo. Bien, y lo mismo pasaría con el que está dentro de la vivienda, o sea, si lo puedo ubicar más adelante, más atrás. Bien. Exactamente. Bien, gracias. Esto va a salir de las necesidades que vayas planteando, ¿no? Las propuestas. Pero siempre en la situación encastrada, siempre del lado 12 del lado largo, digamos. Del lado largo. Porque
el otro va a estar sobre medianera. Y lo que es importante también es, si bien hemos planteado, que, bueno, una vivienda con 2 dormitorios, el núcleo húmedo, pero sí plantear esta idea de la flexibilidad de los espacios. Entonces, cómo generamos distintos niveles de privacidad a partir de equipamiento y otros elementos. Todo lo que venimos trabajando, la flexibilidad de los espacios, de la capacidad de que los espacios puedan albergar distintas actividades, es importante tenerlo en cuenta al momento de sentarse a proyectar. Es decir, lo que hemos trabajado en el primer cuatrimestre con respecto a los equipamientos de lo que fue ese espacio del centro de estudiantes y lo que venimos trabajando, apunta a eso, que ustedes pueden resolver sin empezar a armar muros por todos lados y que sea una caja cerrada. Apuntamos a que puedan trabajar esta flexibilidad de espacios y trabajar los equipamientos como elementos del límite de los espacios interiores, ¿no? ¿Alguien más? Profe, yo tengo una duda más. La idea sería no cambiar el equipamiento, digamos, las puertas y esas cosas, digamos, mantenernos en lo que veníamos trabajando con la maqueta de los planos opacos y virtuales y eso. No, ese ejercicio, no, sí tenés que cambiar todo. Ese ejercicio fue un ejercicio con alto grado de abstracción, no tenía mayores condicionantes de lo que le fuimos a, no tenía los aspectos teóricos que le fuimos agregando. Ahora tenés usuarios, ahora tenés entorno, ahora tenés un terreno, ahí con diferentes situaciones de relaciones con su exterior. Entonces, no, tiene que ser totalmente nuevo el planteo, teniendo en cuenta todos esos aspectos que hicimos en la generación de esa maqueta, ¿sí? Esa maqueta era para entender cómo se concibe el espacio arquitectónico, los límites y cómo pueden ser los límites, los diferentes grados que generan cada tipo de límite, ¿sí? En las relaciones que el espacio se tiene. Bien, perfecto. Gracias. Sí, un poco es que lo que planteaba Muge hace un rato, no es, digamos, no significa que ahora como es una vivienda que tiene una actividad y usuario, van a volver a la puerta y a la ventana estandarizada de la puerta de 2 metros por 90 y la ventana de 1 metro por 1 metro. Y la idea es que con estos elementos abstractos, con estos elementos conceptuales, ustedes pueden empezar a encontrar una manera de diseñar esas aberturas con estas lógicas más de planos y no tanto de la abertura estandarizada. Pero sí seguramente van a aparecer distintos elementos en cuanto a las relaciones espaciales, en los planos de límite, ¿no? O sea que también se pueden usar planos virtuales, así como la sucesión de columnas, por ejemplo. Sí, totalmente. Todos esos elementos son elementos que ustedes tienen que buscar la manera de cómo, o que son herramientas que pueden incorporar ustedes al momento de diseñar. Ese es el objetivo, que lo pueden aplicar ahora. ¿Sí? El ejercicio, bueno, ¿cómo aplico estos elementos conceptuales, planos virtuales y esas relaciones? ¿Cómo lo aplico a un ejercicio que tenga una cuestión más cercana a la realidad? Digamos? Ah, bien, gracias. Profe, ¿el núcleo húmedo tiene que ser el mismo que hemos venido trabajando la vez pasada? No. Dale, mujer. No, en realidad nosotros hicimos un ejercicio de un núcleo de 240 por 240. Cuando empiecen a desarrollar la vivienda, muy probablemente necesiten que sea un núcleo un poco más grande, pero lo van a ir manejando. La idea es que ustedes siempre desarrollen todo lo que sea húmedo, o sea, pueden hacer una cocina un poco más grande, un baño capaz que en 2 tiempos, en 3 tiempos, pueden incorporar un toilet, pueden verle la forma de organizarlo mejor, pero sí es importante que siempre todo lo que sea húmedo esté dentro de ese núcleo, ¿sí? O sea, no empiecen a disgregar la cocina de un lado, el baño del otro, el toilet en la otra esquina, no. Todo eso tiene que estar siempre bajo el concepto de núcleo, que es todo en este elemento que va a estar o adentro del módulo de 7 por 12 o interceptado.
Después eso puede crecer, siempre tratando de respetar las modulaciones, puede crecer y ser una cocina más grande, un baño mejor organizado y capaz que dividido, ¿se entiende? O sea, puede cambiar sus proporciones y agrandarse siempre y cuando no se disgregue, o sea, todo esté dentro de este núcleo y se respete las modulaciones. Lo importante de ese ejercicio, ahí sumo un poco a lo que dice la mujer, lo importante de ese ejercicio es que ustedes ya han podido verificar, en términos de análisis, que en un 240 por 240, que es el módulo espacial básico, pueden desarrollar ciertas actividades en núcleo húmedo. Ahora, a partir de las críticas que hemos tenido el lunes y de lo que ustedes pueden ir aprendiendo, saben que en 240 por 240 tienen ciertas posibilidades de armar o de combinar esos elementos. Si necesitan crecer, bueno, justamente como dice mujer, justificado a partir de algunos argumentos, pero conocen de alguna manera cuáles son las mínimas necesarias para poder armar ese núcleo. De ahí las propuestas siempre van a ser propuestas superando, digamos, esa posibilidad, pero ustedes conocen un poco, y hacen un poco de ejercicio, cuáles son las posibilidades mínimas a partir de ese módulo. Profe, ahora el módulo es de 480 por 240, ¿verdad? No, el módulo espacial que venimos trabajando siempre ha sido el mismo, 240 por 240 por 240 de altura. Lo que pasa es que ese módulo, como decía Pablo al principio, tiene inscripto el módulo de 60 por 60, que es un módulo más de equipamiento, y ya se darán cuenta, también tiene una progresión que nos permite encastrarlo en los 720, nos permite incorporarlo al 12, pero el módulo con el cual partimos nosotros para pensar este ejercicio tiene ese 240 por 240 por 240 de altura, que es un módulo espacial. De ahí tiene subdivisiones o multiplicaciones, pero partimos de ese. Ustedes, como decía, eso le tiene que servir a ustedes para ordenar un poco la propuesta. Y si se mueven, tratar de moverse o tratar de adaptarse a ese sistema para que le va a ayudar a diseñar algo que tenga proporciones y tenga cierto orden. Es más que nada una referencia, y eso es lo importante de la modulación. Claro, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No. Así voy, ya vamos cerrando. Ya está en el aula, está la clase, ya vamos a subir la clase, si nos permiten, y está la planilla en planillas, ¿sí? Para el TP6, con lo que le toca, la situación que le va a tocar a cada uno. Ya voy a subir ahora mismo, voy a subir los planos, aparte del PDF, ya lo voy a subir individualmente la situación de cada uno, ¿sí? El PDF del PowerPoint, digo, la presentación. Así que bueno, si no hay más, vamos cerrando, ¿ah? Dale, Pablo. Bueno, hasta luego a todos, todas. Chao, profe. Gracias. Nos vemos, chicos. Nos vemos, chicas. Cuídense. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao. Chao. Chao, che. Bueno, está, quedemos para mañana, ya y vemos y charlamos un poco más, ¿ah? Dale, de una. ¿Sí? Meta. Ahí perfecto. Nos vemos mañana. Dale, nos vemos mañana. Luego. Adiós.